Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros seguidores. Sean bienvenidos a un programa más de Enfoque Económico, por supuesto, aquí en Enfoque Sonora. Y van a ver la mesa un poquito movida como han estado las últimas semanas, pero hemos tenido muy desobligado a nuestro compañero Balta, ¿no? Sí, 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 se está tomando muchas vacaciones, hay que expulsarlo. El productor ya dijo, está expulsado. Guiño, guiño, esperen el programa. Pero bueno, el show debe continuar, dicen los artistas, y aquí seguimos nosotros. Sean bienvenidos a otro lunes de Enfoque Económico. Y pues como cada semana, este sí no falta porque el programa es de él y él es el experto, el buen Alex Romero. Bienvenido, ¿Qué Alex. tal, Gera? Un gusto estar nuevamente aquí y pues un tema muy interesante el que vamos a ver hoy. Definitivamente, Alex, porque pues a todos nos descuentan, todos pagamos impuestos, o bueno, casi todos dicen que Salinas no, pero ese es otro tema. Pero, pues, al menos la gente dice: "Ah, es que pago mis impuestos". Pues sí, pero ¿qué son? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se comen? Pues, ese es el tema de hoy, amigos. ¿Qué son los impuestos? ¿Para qué sirven? ¿Y en dónde andan? Y, pues, ¿quién mejor para explicarlo que el buen Alex Romero? Muy bien. Mira, pues más que nada, obviamente los impuestos tienen como objetivo, pues primero que nada, financiar efectivamente a un gobierno, ya sea el gobierno local, municipal, el gobierno estatal o el gobierno federal. Hay tres, recordemos que en nuestro caso, en México, hay tres pues niveles de gobierno, ¿no? Y en el caso de nuestro país, a nivel federal, los impuestos más comunes que tenemos son básicamente tres. Uno es el impuesto al valor agregado, que es una tasa que se le aplica a ciertos productos que se argumenta que tienen un valor agregado, es decir, que fueron procesados y que por lo tanto pues hay que pagar esa tasa por el consumo, por la compra de esos bienes, ¿no? Están Ujú. exentos los alimentos y las medicinas. Recordemos que ha sido algo ¿Cuáles? históricamente, un tema históricamente muy recurrente, ¿no? Sí. Está el impuesto sobre la renta, el ISR, ISR. que ese no es sobre lo que consumes, que no es sobre lo que compras, ese es sobre tu ingreso como trabajador, ¿no? Ujú. O por cualquier otro ingreso que tengas. Si vendiste una casa, si vendiste alguna propiedad, si tienes actividad empresarial, bueno, sobre los ingresos que obtengas de tu actividad, vas a pagar una tasa que varía desde el 10 por ciento o inclusive menos. Hay quienes tienen tasa cero de personas de bajos ingresos hasta el 35, 30%. Y finalmente está una serie de impuestos que también nos afectan mucho nuestra vida diaria, que son los impuestos especiales sobre producción y servicios, que son los famosos IEPS. En el caso de nosotros, Mm. los que pagamos más comúnmente es a las gasolinas, que son alrededor de 6 pesos por litro que pagas de impuesto. Está obviamente el impuesto a los otros energéticos, al gas, a la turbocina, al diésel, otros energéticos. Y está el IEPS a las bebidas azucaradas y a los alimentos de alto contenido calórico, a los cigarros, Ujú. a una serie de productos que el gobierno dice, no, pues este producto afecta el medio ambiente, le voy a aplicar un impuesto especial. Este producto afecta los niveles de obesidad infantil, de obesidad en general en nuestro país, vamos a aplicar este impuesto. Entonces, esos son los tres grandes rubros. Obviamente hay más impuestos, más derechos que se cobra el gobierno, pero digamos que esos son los tres fundamentales en los que se sustenta la hacienda pública federal. Y en el caso de los estados y de los municipios, también hay una serie de impuestos una lista muy importante, pero básicamente en el estado es el impuesto sobre nómina, que es que te aplican, digamos, a las empresas que tienen nómina de trabajadores, les aplican más o menos un 3,5% en el caso de Sonora.
sobre el total de la nómina. Aparte del ISR. Aparte del ISR, así es, eso es totalmente aparte. Y en el caso del municipio, hay 2 impuestos, que es el impuesto, sobre traslado de dominio, es decir, cuando tú vendes una casa, Ujú, una propiedad, un bien, inmueble, ahí te aplican una tasa variable que puede ir desde el 2 hasta el 5%, dependiendo del municipio y dependiendo del valor de la propiedad. Y está el impuesto al predial, ¿no? Que es, ujú. también lo clásico que nos cobran los gobiernos locales o municipales. Y en ese caso, bueno, también depende del valor de tu propiedad, te aplican una tasa, sobre el valor catastral que se llama de la propiedad. Entonces, básicamente esos son, en términos muy generales, los principales impuestos que se cobran en nuestro país. Fíjate que digo, es duda que siempre pasa, ¿no? Dicen como lo mencioné al principio, la gente dice: "Ah, es que pagué mis impuestos", okey, pero ¿a dónde se van? Con respecto vámonos de arriba para abajo, ¿no? Con respecto a los impuestos federales, que es algo que yo nunca me he explicado, que los pagas y se centralizan. Todo se centraliza en Ciudad de México, y por eso era el tiro, recordarás por allá en aquel 2018 que AMLO decía: "Es que los estados ricos le tienen que dar a los estados pobres". Sí, ya se les da, güey. Pero también, ¿cómo vas a comparar un Nuevo León que te aporta, creo que es el que más aporta, Sí, ¿no? sí, De sí. impuestos Ujú. al país, que de eso le toca una mínima parte, creo que, no sé, vamos a suponer, eh, Nuevo León le pone 45 pesos, pero de regreso para obras le regresan 10 pesos, pues. Ujú, ujú. O sea, desde tu perspectiva, ¿hay alguna explicación para decir, te voy a dar 10, pero te voy a regresar 3, pues? Bueno, lo que pasa es que tenemos efectivamente un modelo centralista de recaudación de impuestos y de distribución, o participación de los mismos, ¿no? Un ejemplo muy cercano y el clásico, ¿no? Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos y Canadá, los que más recaudan impuestos y los que más gastan son los gobiernos locales. Es decir, más o menos un 70-80% de los ingresos, por impuestos que se recaudan en esos países los cobran los gobiernos, locales y el gobierno federal de esos países realmente recauda más o menos el 20% de todo lo que se hace en el país. En el caso de México es efectivamente completamente al revés. Prácticamente el 80% de los recursos que se recaudan en el país se los queda el gobierno federal, un 20% a los estados y alrededor de un 10%, si no es que menos, los municipios. Desde mi punto de vista, eso está mal. Eso está muy mal, porque los gobiernos municipales, pues son los primeros respondientes en muchísimas necesidades de los ciudadanos. O sea, los gobiernos locales tienen que tener calles bien pavimentadas, tienen que tener el servicio de recolección de basura, tienen que tener en algunos casos el servicio de agua potable, garantizar el abasto de agua, tienen que tener el servicio de seguridad preventiva y de tránsito. Es decir, son una serie de funciones básicas, fundamentales, muy importantes, sin embargo, lo hacen con un cachito así de recursos, de todo el pastel que se recauda de impuestos. Y en cambio, en Estados Unidos y en Canadá sí es así, sí, Ujú, los gobiernos locales son los que más se proveen de recursos. Otro ejemplo, en Estados Unidos, el impuesto al consumo es, para empezar, es generalizado. O sea, no hay exenciones, digamos, a diferencia de nosotros que están exentos de IVA los alimentos y las medicinas. En Estados Unidos pagas impuesto al consumo por todo. Y quien lo cobra son los estados, no los cobra el gobierno federal. Por lo tanto, puedes encontrar diferentes tasas de impuesto al consumo en Arizona, en Texas, en California, y ahí cada estado le mueve a como se quiere mover impositivamente, pues, ¿no? De hecho, Arizona es uno de los estados con la tasa de impuesto al consumo más baja, y en cambio California casi llega al 10%, ¿no? Entonces, ahí, creo que sí debería ser un área de oportunidad para nosotros en alguna futura reforma fiscal, pues buscar dotar de mayores facultades de recaudación y de mayor gasto a los gobiernos locales, que son, como te digo,
los que responden a las principales necesidades. Ahora, lo que dices de quién maneja el gasto y por qué hay estados que reciben menos y otros más. eh, la manera de distribuir el recurso del gobierno federal es a través de 2 cosas principalmente, de participaciones y de aportaciones. Las participaciones están muy a todo dar. Esas te las dan en función de, qué tanto recaudas, qué tan grande está tu población, qué tanto está tu economía aportando, entonces cada quien, digamos, que recibe lo que le corresponde. El problema son las aportaciones. Eso es lo que el gobierno federal etiqueta para cada estado, para cada municipio, y te dice, a ver, te voy a alivianar, por decirlo en términos muy llanos, te voy a alivianar con esta lana. Y ahí es donde generalmente los estados del sur del país son más favorecidos con etiquetar recursos de parte del gobierno federal bajo esta premisa de que son los estados más atrasados y por lo tanto los estados más ricos tienen que soportar, digamos, que recibir menores recursos para ayudar a sus hermanos del sur, ¿no? Pero obviamente esto es muy polémico y ya hemos visto estados que inclusive han amagado con salirse del pacto federal por esta situación. Samuel García. Ah, En aquel eh, tiempo, sí, y en sí lo Baja amenazó, ¿no? California, también en su momento ha habido, mucha molestia, porque efectivamente te regresa menos de lo que aportas, pues, ¿no? Es Entonces, pues, las necesidades no se alcanzan a cubrir con esos recursos, pues. raza, muy sencillo. Tú ganas 10 pesos, vas a tu casa, das los 10 pesos, pero te regresan 3. O sea, tú pagaste 10 días y te regresan 3 días de comida. Así funciona esa madre. Y lo que te quitaron a ti, ¿se lo dan al hermanito más chico, o al que menos trabaja, o al que, este, para alivianarlo, ¿no? Sí, porque Eh pobrecito, pues. Entonces, es obviamente algo muy injusto desde el punto de vista de los estados que contribuyen más. Y no, Sonora es uno de los estados que contribuye más de lo que recibe, pues. Sí, creo que Sonora está en el sexto o séptimo lugar, algo así Ujú, de ujú, los ujú, 32, ¿no? Ok, impuestos estatales. Estatales. ujú. ¿Cómo? Es similar también la recaudación de que, a ver, municipios, échenlo para acá y yo les regreso. Como, En el caso de, efectivamente, de los impuestos estatales, hay participación de los municipios. También es el mismo caso, ¿no? Las participaciones van en función de la población, de la recaudación que tienen los municipios. Hay fórmulas ahí. Sin embargo, en el caso de Sonora, sí hay algo que destaca negativamente. Nosotros tenemos factores de distribución de la población, por ejemplo, basados en la población del año 2000. Entonces, imagínate, pues hay municipios donde ya hay mucha más población, ujú, como es el caso de Hermosillo, como es el caso de Nogales, como es el caso de San Luis Río Colorado, que son los donde más crece, donde atraen más población. Sin embargo, les están distribuyendo impuestos con la población de hace 20 años, de hace 25 años. Entonces, obviamente se les está dando de menos. Y en el caso, municipios de la sierra que han quedado prácticamente despoblados, pues les están dando de más porque es la población que tenían hace 25 años, pero ahorita ya esa población o ha envejecido o se ha, pues, retirado a las ciudades, han ¿no? migrado. Sí es. Ok, por raza, una clase de impuesto para todos ustedes. Fíjate que, digo, yo trabajo, yo soy servidor público. Nos acaban de cambiar la plataforma. No sé si en los municipios también nos acaban de cambiar la plataforma para poder checar nuestros talones de nómina. Es una página que se llama Expediente Digital, algo así. Está ligada con lo federal. Ujú, Y digo, para poder ver tus cheques tienes que meter tu RFC, todo el rollo. Pero también estaba viendo que si quieres renovar tu licencia y traes algún cobro pendiente, ya no te van a dejar. O ujú. sea, va a ser un tema, la neta, investigalo para que la gente también empiece a buscarlo y lo podemos tocar en otro programa Okey. porque viene, yo creo, agarró de la mano con la reforma sobre el control, que quieren tener control sobre los ciudadanos. Ujú. Esa plataforma, verás, que
qué específica está en ese tema. Si de por sí Hacienda ya sabe hasta el papel de baño que usas, Ah, si usas toallitas húmedas o papel higiénico, o sea, ah, Hacienda tiene todo ahorita, ¿eh? pues con la plataforma esa, Más todavía. más todavía. Entonces, truchas ahí, raza. Sí. Impuestos municipales, entonces. A ver. Impuestos municipales, Bueno, como antes de brincarnos, sí. perdón que te interrumpa. Los impuestos estatales van variando año con año, dependiendo del Congreso, dependiendo del paquete fiscal. Digo, Generalmente se mueven muy poco, ¿eh? México es un país que le mueve poco a los impuestos, y quisiera que de cobraran malo. y de hecho, el problema es que México es de los países que menos impuestos recauda con respecto al tamaño de su economía, ¿eh? O sea, si tú ves, por ejemplo, Brasil, o sea, ni siquiera me voy a ir a los europeos, ¿no? Si nos vamos a Brasil, a Chile, a Perú, a Panamá, esos países recaudan más o menos entre un 20 y un 30% de su economía en impuestos. México ahorita está recaudando entre el 16 y el 17% de su No les economía. des ideas. No No, les pero des esto parece contradictorio, pero se trata, Gera, porque no le cobras al 50% de la población, pues, que está en la informalidad. Es decir, no hemos hecho una reforma fiscal que se vaya a cobrarle, no a los mismos de siempre, a los que nos ahorcan siempre, pues no, los que ya somos contribuyentes Ujú. cautivos, sino irse a la economía informal, quitar algunas exenciones deducibilidades que no tendrían razón de ser, y en eso hemos perdido la posibilidad de recaudar impuestos, porque obviamente es algo que no es popular, pues, ¿no? Es algo Ujú. que la gente no recibe bien cuando hay una reforma fiscal y cuando le cobras impuestos, sobre todo a quien no los ha pagado, pues claro que no le va a gustar. Entonces, el costo político es muy alto. Pero, traemos ahorita en nuestro país unas presiones de gasto muy altas por los programas sociales, por las inversiones que hizo en infraestructura el gobierno anterior, y si no se resuelve esa situación, tarde o temprano las finanzas, del país van a, tener que declararse en quiebra, No les des ideas. No, yo también, ¿para qué chingo ando preguntando estas cosas? Pues, es darles más ideas, ¿no? De las reformas que están muy de moda ahorita, ya Sí, no, llevan no, no. varias. Bueno, y entonces, impuestos municipales, Alex. ¿Quién los pone y cuáles son? Bueno, nos vamos a enfocar en Hermosillo. Ujú, ¿Cuáles hay y quién los pone y cómo está el rollo? Porque hubo tema hace poquito, ¿no? Bueno, al iniciar el año, ujú. que supuestamente querían subir el agua, que por unos impuestos, no sé. Algo así, tú explícalo mejor. Mira, los impuestos, locales, municipales, obviamente los plantea y los propone el ayuntamiento, que estamos hablando de los regidores y del presidente municipal o presidenta municipal, sea cualquiera que sea el caso, pero tienen que ser ratificados por el Congreso del Estado. Ujú. Solamente la parte de ingresos. Los municipios son totalmente autónomos en su gasto, ¿eh? Ellos no, los municipios no tienen que solicitar la votación para el caso del presupuesto de egresos. Pero en el caso de los ingresos, como te digo, los principales son dos, es el predial, el traslado de dominio, aunque hay otras, obviamente otros conceptos de cobro, otros Pero impuestos. son permisos más que nada, ¿no? Sí, 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 son derechos, obviamente el derecho al alumbrado público que nos cobran por medio del recibo de CFE, aunque es algo municipal. Obviamente las multas de tránsito, las multas si te atrasas en el pago de algún servicio municipal y obviamente los derechos también de agua, ¿no? Que es el caso de si el municipio te provee del servicio. Y ahí, lo importante, Gera, es que los municipios deberían de tener, lo más sano sería que no dependieran tanto de lo que les mandan el gobierno del estado y el gobierno federal, que tengan autonomía financiera. Lamentablemente, la mayoría de los municipios en nuestro estado y la mayoría en el país prácticamente reciben un 80-20. Es decir, 80% de sus recursos dependen de lo que les envía la federación y Y los el estado. estados, y solamente un 20% es de lo que ellos recaudan. Hermosillo es la excepción. Hermosillo más o menos es 50-50, es decir, de lo que recauda,
prácticamente es la mitad de lo que percibe en ingresos el gobierno municipal. Y eso ¿eso en qué se ha traducido? En el caso de nosotros, pues en beneficio de que el gobierno municipal ha tenido margen para hacer más obras que otros municipios, del país o del estado. Ahí está, por ejemplo, el paso a desnivel que se está construyendo ahorita en Colosio y Solidaridad. Están las rehabilitaciones de los parques, como es el caso del Parque Madero, el Cárcamo, los cruceros de concreto, las calles de concreto que se han hecho. Bueno, si no fuera por esa autonomía Financiera. financiera, pues difícilmente los gobiernos locales pueden llevar a cabo proyectos de ese tipo, ¿no? Pues muy bien. Raza, este programa yo se lo venía pidiendo al Alex y al Balda que no vino, al expulsado, desde hace rato. A veces hablar de impuestos es muy fácil, todos hablamos de impuestos, pero es muy pocas las personas que lo pueden explicar. Básicamente, les dimos ahí como que una ejemplificación con el hermanito menor y el hermanito mayor de qué eran los impuestos. Si tienen dudas, escríbanlos en los comentarios. Ya, Alex, fíjate que se nos fue más tiempo del que pensaba en el programa. Ujú, ujú. Llevamos más de 20 minutos hablando, entonces yo creo que le Le cortamos. dejamos aquí y sobre todo si hay inquietudes, eso sería muy importante, conocer qué dudas tiene la gente. Lo último que me gustaría decir como conclusión, Adelante. es, que el caso de los impuestos, pues, obviamente a nadie nos gusta. A nadie nos gusta pagar impuestos, nadie, va a pagar sus impuestos con una sonrisa. Pero yo creo que si vemos gobiernos cada vez más eficientes en su gasto y sobre todo que hagan obras de impacto y que tengan programas de impacto a la ciudadanía positivos y de primer mundo, porque también creo que debemos de combatir eso. A veces hay gobiernos que hacen obras y programas de tercer mundo o de muy mala calidad y pues lógicamente que el ciudadano cuando ve eso, pues con mayor razón se niega a pagar sus impuestos. Pero en cambio, si generas un círculo virtuoso donde el ciudadano vea que estás invirtiendo bien su dinero, que la ciudad está mejorando, que tiene mejor infraestructura, que tiene servicios de mejor calidad, no va a ir con una sonrisota, pero al menos va a decir, bueno, Tampoco voy a ir con un carón. voy a ir a pagar, no, pues sí, sin un carón. Y si además le cobra los impuestos de manera eficiente y fácil, que no tenga ni siquiera que moverse de su casa, que lo pueda hacer en la computadora, en el celular, pues obviamente vas a tener una mejor recaudación, ¿no? Entonces, es importante también, y hay que decirlo, pagar nuestros impuestos. Sí, sí, sí. Yo sé que a veces nos duele, que a veces es difícil, pero también si no contribuimos como ciudadanos, pues difícilmente podemos exigir también algo de calidad si no primero pues contribuimos, ¿no? Pues muy bien. Amigos y amigas, llegamos al final de este enfoque económico, como cada lunes. Agradecerte, Alex, la neta, digo, yo no estoy tan inmiscuido en el tema de la economía, pero siempre se agradece entenderle un poquito, ¿no? Y aprender de qué se trata esto. Pues, Alex, redes sociales ya para irnos. Sí, mis redes sociales en Facebook me pueden encontrar como Alex Romero y en Instagram, TikTok y X me pueden encontrar como @Alex Romero Ayala. Perfecto. Pues, amigos y amigas, soy Jera Gaitán Jr. Síganme también en mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y en todas las redes sociales aparezco como Jera Gaitán Jr. Sigan también las cuentas de Enfoque Sonora también en todas las redes sociales y por supuesto Galega Producciones y las redes de Marketing Eleven Production, lo mejor en fotografía, videos para tus 15 años, bodas, bautizos, de todo toman fotografía los de Marketing Eleven. Y también, pues si quieren hacer su propio podcast, mándenos mensajito, aquí tenemos el espacio y adecuamos también el espacio como ustedes lo quieran. Nos despedimos y nos despedimos como cada semana. ¡Vámonos!